Dice así la palabra de nuestro Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fíjense que es muy importante esta última parte del versículo, y sobre eso vamos, con la ayuda del Señor, a tratar en esta mañana. He estado pensando si le ponemos el Dios de Jacob como tema. Siento en mi memoria de que ya hemos compartido sobre este tema, aunque en diferente forma, pero el tema puede ser el mismo, pero no en sí gran parte de su contenido, que es el importante. Repito, Salmo 46, versículo número 7, dice así: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre bueno y amado, gracias por tu bondad y tu misericordia al darnos el hermoso privilegio de poder reunirnos, congregarnos y también recibir tu palabra después de adorarte. Señor, sé propicio, danos el entendimiento. En el nombre de Jesús oramos para que esta palabra pueda bendecir a todos aquellos que la buscan, que la busquen y que la oigan. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermano, para que pueda oír. Le decía hace un momento, siento en mi corazón como que ya he compartido el Dios de Jacob, por la misma porción, posiblemente la misma cita bíblica. El propósito de la cita bíblica es porque es un momento en que el Salmo manifiesta cómo el pueblo de Israel clama. Y no hay cosa más maravillosa que estar conscientes de que cuando uno clama sabiendo que uno no lo merece. Clama sabiendo uno que uno no se lo ha ganado. Yo creo que esto es lo mejor que el creyente puede hacer delante de su Dios, porque no hay mérito, no hay forma de cómo obtener ese mérito, no hay forma de cómo ganarnos el favor del Señor, si no fuera por gracia. Y es por eso que el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, deja muy claramente la diferencia entre las obras de la ley y la gracia del Señor. Entonces, el punto, el sentir en este versículo, aparte del contexto del versículo 1 en adelante, cuando dice Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, etcétera, donde el Señor realmente es buscado por un pueblo que no lo merece. Y el versículo dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Qué precioso tener esa confianza. Qué precioso es saber que las palabras dan o expresan que no hay quien los pueda derrotar. La única vez que el pueblo de Israel es derrotado es cuando Dios lo permite. Y lo permite con un propósito. Así como en la vida del creyente, desde los fracasos en adelante, desde las derrotas, etcétera, Dios lo permite con un propósito. Y al final dice, fíjese bien, nuestro refugio, oiga, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué no decir otra cosa? ¿Por qué no decir cualquier otra palabra, otro nombre? Qué interesante, el Dios de Jacob. Cuando usted está consciente que es Jacob, usted entiende y usted comprende la oración de ellos, el expresar de ellos, las palabras de ellos. Cuando usted está consciente que es un Jacob, usted está expresándole al Señor que no hay nada bueno o agradable en usted para con Él, y que usted se refugia en Él, en ese Dios de Jacob. Y para esto quiero que veamos el libro de Isaías,
en el capítulo número 41, Isaías 41, vamos a leer el versículo, el 14. Dice así: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Amén. Fíjese que yo quiero que tomemos en cuenta, y quiero también a la vez, quiero que tomen en cuenta esa palabra que Dios está diciendo de Jacob. Me tomé unos minutitos en que usted se fijara en el Salmo 46:7, que el Dios de Jacob, dicen ellos, es su refugio. Fíjese bien, el Dios de Jacob es su refugio. Y aquí nosotros encontramos que en el libro de Isaías, el profeta dice el Señor, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. En esta versión dice, no temas, gusanillo de Jacob, larva, fíjese bien, larva de Israel. Usted sabe lo que es una larva, ¿va? Una larva no es ni siquiera gusano. ¿Cómo nos presentamos nosotros cuando buscamos esa ayuda del Señor? ¿En qué condiciones buscamos al Señor? ¿Por qué es que buscamos al Señor? Tenemos la seguridad que si nuestra condición es buena, no lo buscamos. Y lo que le podemos proferir es casi siempre un decir, casi algo como del diente al labio. Pero cuando nosotros estamos en una situación difícil, nuestras palabras son diferentes, nuestro sentir es diferente. Y me llama mucho la atención esa palabra, larva de Israel, yo te ayudo. Fíjese bien, larva de Israel, yo te ayudo. Ahora, quiero que nos vayamos al libro del Génesis, capítulo número 32. Vamos a leer el versículo 24 en adelante. Dice así: así quedó Jacob solo. Fíjese que no puedo leer todas las partes que intervienen en lo que voy a compartir, en lo que voy a decir, pero me tranquilizo cuando pienso de que usted sabe lo que estoy diciendo al narrar, porque ya hemos visto, porque usted ya ha leído lo que es la vida de Jacob, cómo huyó de su casa, cómo tuvo un encuentro con Dios, cómo llegó a la tierra y a la familia de su tío Labán, cómo Labán lo trató, cómo Dios obró en su corazón y cómo llega el tiempo de Dios a la vida de Jacob para que él pueda salir de la casa de su tío Labán y regresar a su casa. Pero en ese regreso, él va a tener un encuentro con Esaú en el vado de Jaboc. Ahí van a tener un encuentro. Dios lo trata con Labán y lo lleva al vado de Jaboc, donde él tiene que tener una situación bien difícil y bien extremadamente peligrosa. Más en su corazón, porque recibe noticias de que su hermano viene y él sabe que su hermano lo quiere matar. Y él, en vez de buscar ese refugio en Dios, él ocupa su astucia nuevamente para tratar la manera de solventar. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que Jacob pueda obrar de esa manera cuando han pasado 20 años tratándolo en la tierra de su tío o en la casa de su tío Labán? ¿No será que nosotros también somos así? Mire, qué importante entender esta verdad. Entonces, él trata la manera de ver cómo resuelve y Dios
tiene que salirle al encuentro. Y ya va a entender ustedes, y espero que así sea y me dé expresar, por qué Dios le sale al encuentro. Entonces quiero seguir leyendo. Así quedó Jacob solo. Hoy entendió ya eso, ¿verdad? Le tuve que explicar eso para que entendiera ese pedacito, si no lo sabía. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, mire, bien fácil, bien tranquilo leemos nosotros, Jacob. Nosotros lo leemos así bien fácil, pero óigame, aquí hay una confrontación. Aquí Dios está tratando de una manera increíble con la naturaleza de este hombre. Y nosotros leemos, Jacob. Pero cuando usted sabe que ese nombre representa la naturaleza de ese hombre, usted puede darse cuenta de que no es así nomás. Como que usted ande huyendo, se ande muriendo de hambre, no tenga salida, no tenga fuerzas, ha perdido el ánimo, se ha deprimido, no tiene provisión, no tiene a nadie, y por casualidad alguien en la persona que lo encuentra, por casualidad esta persona se lo encuentra a usted, que no es una casualidad, porque usted ha estado sintiendo que se va a morir, y de repente esa persona que por casualidad lo encuentra a usted y le pregunta: ¿y qué andas haciendo? ¿Cómo contestaría usted? Cuando usted ha andado esperando un milagro, porque ya no aguanta, le va a decir: paseando. Posiblemente le diga eso. Algo similar. A usted se le hace un nudo. Usted no cree. Usted ve la salvación. O si no, hermano, reconoce su condición, su posición, y usted expresa algo, pero lo dice con un nudo en la garganta y una emoción mezclada. De alegría, de tristeza, de todo. Entonces, qué tremendo, porque cuando nosotros comprendemos lo que Dios estaba haciendo, esa presión altísima, pesadísima, fuertísima que estaban ejerciendo en la naturaleza de este hombre, le preguntan: ¿cuál es tu nombre? Al final también espero que usted lo comprenda. Amén. Entonces, ¿en qué versículo estábamos? En el 27, ¿verdad? Pasemos al 28. Y el varón le dijo: mira qué precioso, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Amén. Fíjese que yo estaba pensando y estaba meditando en cómo Dios tiene que tratar con nosotros, cómo tiene que tratar con sus hijos, cómo tiene que tratar con sus siervos, cómo tiene que tratar con los que Él ama, y especialmente cómo tiene que tratar con los que Él ama. En el momento del trato podemos considerar que Dios no nos ama, pero Él nos está tratando porque nos ama. Amén. Entonces, yo meditaba y decía: Señor, siento en mi corazón que ya he puesto algún tema el Dios de Jacob. Y no tiene ningún problema que así se llame nuevamente. Porque le aseguro que si tratamos la manera de recordar que compartir sobre esa vez, ninguno de nosotros posiblemente nos acordemos. Tal vez yo por las citas bíblicas podría mencionarle muchas cosas. Pero pensaba ese trato, ese proceso, y sentí en mi corazón ponerle el Dios que destila. Si usted no sabe qué es destilar, te lo voy a leer: vaporizar los líquidos por medio del calor para separar las partes más volátiles, enfriando luego para volverlas a liquidar.
Imagínense, entonces estamos hablando que es destilar. Cuando usted tiene un plafón de concreto bastante grueso, pongámosle así, puede ser delgado, pero bastante grueso, y hay agua encima, y esa agua logra penetrar por ese concreto, esa agua sale destilada, o sea, sale filtrada. No le estoy diciendo que sale purificada, pero el agua purificada es aquella que ha pasado una infinidad de procesos, ya sea de filtración, etcétera, etcétera, que hay muchos medios modernos hoy para poder filtrar. Entonces, cuando usted lee agua destilada, es agua purificada. Entonces, entiendo yo que Dios destiló la vida de Jacob. Como hemos dicho en muchas ocasiones, en la vida de José, yo me recuerdo que hace muchos años oí a un hermano compartir sobre la vida de José, y él le llamaba que José fue pasado o vaciado de vasija en vasija para que llegara a ser un buen vino. Entonces, ¿cuántos tratos y cuántos procesos nosotros pasamos? Y quiero decirle algo, muchos somos tratados y somos como Jacob, que 20 años después, 20 años de ser tratado, 20 años de ser engañado, 20 años de ser timado, es la palabra, por su tío, 20 años de ser abusado por su tío, cuando es llevado por Dios, o sea, sacado de Labán, el tiempo de Dios se ha cumplido, ya no tiene que estar con Labán, y lo pasa por el vado de Jaboc, donde él tiene que clamar y pedirle a Dios. Él trata la manera de resolver humanamente cuando 20 años habían pasado siendo destilado. Entonces notamos que siempre, no es que permanece, no sé cómo decirlo, siempre vuelve y como que siempre sale, brota esa naturaleza caída que nosotros tenemos, y es porque no va a poder desaparecer jamás mientras no seamos glorificados. Pero antes de esa glorificación, Dios nos va a tener que destilar con un propósito. No vamos a ser glorificados jamás con ningún trato, pero los propósitos de Dios se van a cumplir y vamos a estar aptos para muchas cosas. Significa que Dios no podía permitir a Jacob que regresara a su tierra sin ese trato, con ese trato de Peniel. Amén. Así que usted no se sorprenda, porque de repente sale de usted algo que usted dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Es que usted y yo somos la ardilla. O larvita. Larvita leímos, ¿verdad? Larvita de gusano. Eso es lo que nosotros somos. Y qué bienaventurado es si así lo creemos. Amén. Entonces, encontramos nosotros en la Biblia, especialmente en este Salmo 46:7, el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fíjese que, ¿por qué no decir el Dios de Abraham, verdad? Claro que lo encontramos el Dios de Abraham, pero ¿por qué no decimos nuestro refugio es el Dios de Abraham? Sino que dice el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Abraham representa al padre de los fieles. Entonces deberíamos de poner mejor ahí Abraham, porque es el padre de los fieles. O podríamos poner a Moisés, el Dios de Moisés. El hombre que pudo hablar cara a cara con Dios como lo hace un amigo con su otro amigo. Pero no encontramos nosotros a Moisés, sino que encontramos nosotros a Jacob. O podríamos decir, increíblemente, Daniel, el amado. El ángel le dijo, eres bien amado. Entonces, el Dios de Daniel. Pero no es el Dios de Daniel, es el Dios de Jacob. Algo maravilloso para mí, porque si yo leyera el Dios de Daniel, se lo merece. Si yo dijera el Dios de Abraham, hermano, se lo merece. El Dios de Moisés, increíble, renunció a todo.
Abraham dejó todo, aunque algunos detalles, pero lo dejó todo. Se sometió a Dios. Y Dios se hizo amigo de él. O él se hizo amigo de Dios. Entonces, cualquiera de estos diría, qué difícil ser como uno de ellos. Pero cuando leo el Dios de Jacob, me da esperanza. Que ese es el propósito. ¿Por qué el Dios de Jacob? ¿Qué significaría esto? ¿Cómo podríamos nosotros, por el nombre y también por el origen de su nombre, podríamos ponerle el Dios del deshonesto? Yo quiero preguntarle, ¿usted se siente honesto? Especialmente en esos momentos duros y difíciles, cuando muchas cosas difíciles en su vida es por su culpa y mi culpa. ¿Es porque nosotros hemos arruinado? ¿No cree usted que podríamos poner el Dios del deshonesto? ¿O acaso usted se considera honesto? ¿O acaso usted no piensa la cantidad de años que le faltan y no sabe si usted se va a creer que se mantiene fiel y se mantendrá fiel? Y cuando usted cree que es fiel y cuando usted cree que es, como le dijera, y usted cree que como le dijera, cuando uno habla de espiritual, usted es pío, ¿cómo es la palabra? Hay otra. Cuando usted ya me entendió. Cuando usted se cree que está bien, cuando usted cree que su vida es agradable al Señor, cuando usted cree que usted es obediente al Señor, solamente porque se congrega, solamente porque sirve, solamente porque diezma, solamente porque oras, pero hay muchas cosas que nosotros no vemos y nos engañamos a nosotros mismos. Entonces es tremendo cuando el Señor dice, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas que hay en ti? Porque quiero decirle algo, hermano, usted tiene que llegar a la comprensión de que haga lo que haga, eso no es suficiente para agradar a Dios. Nunca es suficiente. Espero que me dé a entender. Entonces, el Dios de Jacob, el deshonesto, es que fue deshonesto. El codicioso es que fue codicioso. Él quería lo que su hermano tenía. Y no vamos a profundizar en eso, ya hemos profundizado. Pero veámoslo en lo humano, en lo normal, en lo diario, en lo superficial. Es que él codició, él quería tener lo que su hermano tenía. Por lo tanto, él fue codicioso. ¿Y quién de nosotros no es codicioso? Aunque usted diga, no, yo lo deseo de una buena forma, de una forma santa. Codicia es codicia. Entonces el codicioso, no digamos el timador, el engañador, el suplantador, todo eso encaja en este hombre, en su nombre. Dios comprometería su propio carácter al unir su nombre con el de Jacob, y sin embargo, él lo ha dicho. No solo Jacob, sino que el pueblo, y también él ha dicho, yo soy tu Redentor, yo soy tu Dios, yo te ayudo. A Jacob, al Dios de Jacob. Entonces Dios no tiene pena ni vergüenza para decir, yo soy el Dios de Jacob. ¿Cómo es usted? Usted ha creído en Él, usted ha sido adoptado por Él, usted ha sido redimido por Él. No importa quién usted sea, no importa dónde se encuentre, no importa lo que usted haya hecho, no importa que todo el mundo le haya dado la espalda, no importa que todo el mundo lo haya juzgado y condenado. Él dice, yo soy tu Dios. Increíble eso. Yo soy tu Dios. Oiga, una definición superficial le he dado de Jacob. No hemos profundizado en la vida de Jacob. Ni que aunque compartiera todo lo que quisiera compartir esta mañana, no profundizamos. Sin embargo, Dios dice, yo soy el Dios de Jacob. Yo soy el Dios tuyo, le dice a Jacob. Y esto es un aliento increíble para aquellos que creemos que caminamos bien. Y es posible que así sea.
Yo no estoy juzgando eso. Yo estoy juzgando lo siguiente. Usted puede caminar bien y de repente ¡pum!, se sale. Y qué tremendo cuando usted lee que esa perfección que no es, pero dejémoslo que así es, o así fuera. Usted dejó esa perfección y en ese desvío echó a perder toda esa perfección, según lo que dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 3. Hermano, dígame, ¿cómo se siente usted saber que el error que cometió hoy echó a perder todo el caminar bueno que tuvo? Si es que fue bueno a sus ojos. Porque a ese caminar bueno, si Dios nos muestra verdaderamente cómo ha sido nuestro corazón. ¿Está comprendiendo eso? Hermano, quiero decirle algo. Entre más conocemos la palabra de nuestro Dios, más tristes nos sentimos y más larvita de gusano nos sentimos y nos vemos. Ay, hermano, y entonces mejor no conocer nada. Entonces es igual que los discípulos, Señor. Si así es la condición del hombre con su mujer, bueno es no tocar mujer. Porque si al joven o a los jóvenes se les dice, miren, este es el matrimonio y le damos una cátedra del matrimonio, el joven diría, yo no me caso. Si esa es la condición de ser marido, si esa es la condición de ser mujer, yo me quedo soltero, dice el hombre. Yo me quedo soltera, diría la mujer. Dice, pero para algunos es dado. Amén. Bueno, vamos a seguir. Tremendo. Jacob, a quien yo escogí, dice Dios. Porque estamos en Isaías. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Y por eso dice, no temas. Mire qué lindo. No temas, gusano de Jacob. Y podríamos hablar mucho, como en otra ocasión lo hicimos, ¿qué es más débil que un gusano? ¿O qué es más débil que una larvita de gusano? ¿Qué vale menos que una larvita? Y sin embargo, Jacob, el inservible, es sometido a la incansable búsqueda del amor de Dios. Y esto lo lleva y se convierte en príncipe, teniendo poder con Dios y con los hombres. Fue sometido a la incansable búsqueda del amor de Dios. Dios nunca lo abandonó. Dios incansablemente lo buscó por amor. Es que Dios amaba a Jacob. Aunque el amor de Jacob hacia Dios no fuera incomparable, fuera demasiado pequeño, prácticamente nada, porque hubieron momentos en que Jacob se olvidó de su Dios, y también hubieron momentos en que Jacob se olvidó de sus votos. Óigame, de los que estamos aquí, hermano, porque no puede ser otra cosa, porque los que no están aquí es porque no están allá, y si están allá no están aquí. Y si usted está aquí, no, como dice, ese es Cantinflas, hermano. Ya me acordé. Si usted no está aquí es porque está allá, y si está allá es porque no está aquí. Hermano, qué tremendo. Los que estamos aquí, ¿cuántos hemos hecho votos? Y no solo votos de diezmo, de ofrendas, de ayudas, no, servicio, votos conyugales, votos de consagración, votos de entrega. Hemos hecho pactos con Dios. Nosotros, Señor, si tú, como Jacob, Señor, si tú me bendices de todo, ese fue un voto. Y cuántos, al igual que Jacob, nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de los votos y nos olvidamos de las promesas. La gran diferencia en que el amor de Dios hacia Jacob es que Dios nunca olvidó
y nunca dejó de cumplir su palabra hacia él. Te amo, le dijo. Ayer, hoy y mañana. Te amo. Su amor es eterno. Su amor nunca cambia. Él sabía que era un gusano, él sabía que era una larva, como lo leímos en esa versión. Y no lo dejó de amar jamás. Usted puede olvidarse de su Dios. Si Dios lo ama, Dios no se puede olvidar de usted, aunque Él quisiera. Y aunque usted quisiera que Dios se olvide de usted, como en algunas ocasiones usted en su berrinche le ha dicho, ¡ay, Señor, déjame en paz! ¡Déjame hacer lo que yo quiero! O lo que yo quiera. Futuro. Dios no lo va a dejar. Cualquiera hubiera escogido a Esaú. ¿Por qué? El de gran corazón. Esaú era de gran corazón. Ya vamos a ver algunos detalles, por lo menos para su papá. Qué tremendo esto. Solo Dios podía haber escogido a Jacob. Le aseguro que si a usted le hubieran puesto a escoger, no hubiera escogido a Jacob para hacerlo príncipe del pueblo. Solo Dios lo podía escoger. ¿Qué quiero decir con esto? Que igualmente usted y yo, solo Dios nos podía escoger. Nadie nos hubiera escogido. Inclusive en la familia de Jacob, sus padres no lo escogieron a él. Y fueron dos formas de ver el asunto. Uno por el lado del papá y el otro por el lado de la mamá. Ni siquiera sus padres. Imagínense un extraño a la familia. Ya si para mi padre yo no soy un buen hijo, ya si para mi madre yo no soy un buen hijo, ya si para mi padre no soy el mejor hijo, el estimado, en el sentido de que aquí había una rivalidad. Eso lo hemos visto en la casa de Isaí. Lo vemos en la casa de Isaac. Si Dios a usted no lo escoge, no estuviera en sus caminos. No se lo quería decir, pero veo que no lo entendía. ¿Por qué? Hablando de Jacob, y por qué Esaú sí y Jacob no, porque era detestable a los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque ¿quién no sabía lo que Jacob había hecho? Suplantador, codicioso, estafador, cruel, que se aprovechó de la adversidad de su hermano, tomándole su herencia y su autoridad espiritual. La herencia y la autoridad espiritual, el ser cabeza, el ser la máxima autoridad. Entonces era detestable. Cuando usted oye a alguien que hizo algo indebido, usted dice, qué bárbaro, qué malo, qué perverso, qué mala, qué perversa, qué inescrupulosa. Esas son nuestras palabras. Oye, ni siquiera me la encuentre. No somos así nosotros. Y esto, lo que hizo Jacob era peor. Porque nosotros muchas veces no sabemos las razones por las que o las cuales las cosas suceden o las personas son así. Pero en este caso, Jacob se lo había ganado, lamentablemente. Pero para traer justicia a la vida de Jacob, debemos advertir que sus padres demostraron poca nobleza de carácter. Mire qué tremendo. O sea, de que es posible. Déjeme decir esta consolación para algunos de nosotros. O sea que es posible que Dios vio que Jacob reaccionó y era así por ver el carácter de sus padres. Poca nobleza en el carácter de sus padres. Escaso amor, y si había amor, un amor deforme. Por eso Dios nos escogió. Por eso Dios no nos desechó.
Porque seguramente por los hombres no íbamos a adquirir nada de lo que tenemos. Porque la Biblia dice así, y amó Isaac a Esaú. Oiga, y amó Isaac a Esaú. ¿Y por qué no dice, y amó Isaac a Esaú y a su hermano Jacob? ¿Por qué no? ¿Quieren saber por qué según la Biblia? ¿Quieren saber por qué? Lo puse con mucha anticipación, no se alegre. Es que algunos dicen, ay, gloria a Dios, ya vamos a terminar. ¿Sabe por qué dice, y amó Isaac a Esaú? Lo dice la Biblia, fíjense. Porque comía de su casa. Porque comía de su casa. Porque le llevaba buenas calificaciones. Por eso lo amaba. Porque le hacía todos los mandados. Por eso lo amaba. Porque le lustraba los zapatos. Por eso lo amaba. Porque siempre le llevaba el agua fresca. Por eso lo amaba. Porque comía de su casa. Es que eso no está mal, que amara a Esaú. Pero no dice que amaba a su otro hijo. Entonces, un padre indisciplinado, dominado por su apetito. Dominado por su apetito. En el caso de Isaac, era dominado por su apetito. Ese es el ejemplo. Nosotros los indisciplinados, dominados, ¿por qué? Ah, porque se parece a mí. Ah, porque se parece a mi madre. ¿Por qué lo amas? ¿Que acaso no es tu hijo? ¿Que acaso no salió de tus lomos? ¿Que acaso no salió de tu vientre? ¿Por qué lo amas? Ay, es que es bien cariñoso conmigo. ¿Por qué lo amas? Ay, es que es bien cariñosa conmigo. ¿Por qué lo amas? Si los dos son tus hijos. Porque, hermano, yo me he atrevido en enseñanzas anteriores de esta misma porción a hablar de los conflictos que una persona puede vivir en su alma cuando está en el vientre de su madre. Y usted sabe todo el conflicto que esa mujer estaba decidida, Rebeca, estaba decidida a abortar y morirse con el aborto. O morirse y que ellos también se murieran en el estómago. Por eso se recuerda al principio que le dije, qué bienaventurados si nos sentimos Jacob. Porque Dios nos ama. Porque Dios nos acepta así como somos. Porque Dios está dispuesto a hacer de nosotros un príncipe. Rebeca amaba a Jacob con un amor indulgente. Y no solo indulgente, sino destructivo. Amaba por un amor indulgente. Ay, pobrecito, es que su papi no lo quiere. Sí, es cierto, Rebeca, puedes amar a Jacob por lo que sea, pero debes de amar de igual manera a Esaú. Porque Esaú no tiene la culpa de haber sido tan influenciado por su padre para que también él llegara un momento, al igual que su papá, a vender su primogenitura por el apetito. ¿Y cuántas madres son indulgentes? Ay, pobrecita. Ay, es que mire, es que usted no sabe, usted mire, es que sufre, es que mire. Indulgente. Jacob es su hijo, Esaú es su hijo. Usted es madre de los dos, usted los dio a luz a los dos, usted a los dos los tuvo en el vientre sustentándolos.
Hermano, si Isaac y si Rebeca no hubieran hecho esa mala labor, posiblemente todo eso que se dio no se hubiera dado. Ahora entiende por qué conduce Dios las cosas para bien. Porque ya estaban establecidas, pero ¿quiénes las cambiamos? Las cambiamos los Isaac y los cambiamos las Rebecas. Por eso, Esaú era deforme. Por eso Jacob era deforme. Por eso nosotros somos deformes. Pero, oiga, yo quisiera, hermano, tener el tiempo necesario para poder ir detalle por detalle, para llegar siempre a lo que nunca llegamos, de llegar a esa perfección que Dios hizo en Jacob. Es que Él dijo, Él será mi príncipe. Ella lo instigó, lo ayudó, lo indujo en su engaño. Por eso vemos aquí una madre sin escrúpulos, dominada por una ambición, no santa por su hijo preferido. En resumidas cuentas, todo esto es el resultado de una división familiar. ¿Y acaso no están divididas nuestras casas, hermanos? ¿Cuáles son los conflictos de todo el tiempo? Porque somos una casa dividida. Somos una familia dividida. Somos una familia con partidos. Unos están con papá, otros están con mamá, otros están con el mayor, otros están con la de en medio, otros están con la última porque es la más chiquita. Unos están con aquel porque es profesional, el otro no están con aquel porque es un vago. El otro tiene compasión porque aquella no tiene trabajo. La otra tiene rivalidades con el otro que gana más. ¿Y quiénes son los artífices? Y la peor estupidez que muchos están criando y están oyendo y están repitiendo y dejando que se repita lo mismo que han vivido y están viviendo en su propia casa. Esa es como la estupidez del joven que tiene un padre alcohólico y bebe, de un padre drogadicto y se droga, de un padre ignorante y no quiere estudiar. Es exactamente lo mismo. Así era la familia que Dios eligió para demostrar su gracia. ¿Se recuerda el ejemplo que les puse una vez, o que lo vuelvo a sacar, que es el de Juan 9, capítulo 2, versículo 3, de aquel hombre ciego de nacimiento, que cuando pasaron con el Señor Jesús sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y él respondió, no es que haya pecado sus padres o él, sino que nació ciego para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios estaba haciendo en esta familia disfuncional. La palabra moderna. Una pareja disfuncional, una familia disfuncional. Por todos lados se oye, como en el sentido de. Todo es el sentido de. Con el sentido de. Usted no lo oye por la televisión eso a cada rato. Para mostrar su misericordia. Entonces, qué bendición es que si yo soy un Jacob, eso va a servir para que Él pueda manifestar su misericordia, su favor, su gracia para conmigo. Usted se siente como chucho de la calle. Es para la gloria de Dios. Dios lo va a hacer un chucho de mansión. Me acordé de algo que me contaban en mi niñez, que era mejor ser chucho de la calle que chucho de por arriba. No sé si alguna vez lo oyó usted.
Pero algunos nos sentimos como chuchos de la calle. Nos tratan como chuchos. No te preocupes. El sentir que hoy tienes es de chucho, pero Dios lo va a conducir a que tu sentir sea el de príncipe. Hoy te sientes huérfano. Tu final es mejor que el principio. Disculpe que hable de esa manera, hermano. Hablo de lo del chucho. Jacob, de carácter perverso, y el hombre más débil es donde Dios muestra su gracia. Si no fuera así, la mayoría o todos nosotros no hubiéramos sido alcanzados por el Señor. Dios discierne las posibilidades. Yo voy a tener que ir viendo cómo finalizo por el tiempo. Dios discierne las posibilidades ocultas en el carácter menos prometedor. Qué precioso esto, hermano. Dios puede ver, puede discernir ese potencial oculto que puede haber en nosotros. Nadie lo ve, nadie lo sabe. Dios lo ve, Dios lo sabe. Amén. Él ve la nobleza escondida. ¿Se ha fijado? Mire, yo lo he experimentado. Lo he experimentado en personas, especialmente en la juventud, pero es en general. En las personas que son rebeldes, que todo el mundo les tiene miedo, no, con él no se meta, no, con él no se acerque, no, mire, a ella no le diga nada. ¡Qué tremendo! Y usted puede ver en esas personas, o puede discernir que en ellas hay algo bueno. Pero todo el mundo los tiene como rebeldes. Y usted siente en su corazón que no es así. Que tiene algo bueno y usted le sabe llegar y usted se encuentra con eso que usted sentía. Es cierto, no es rebelde, es dócil. Mire, los niños, mira, ya han pasado cuántos niños, mire, niños terribles en una forma increíble, hermano, y usted dice, qué bárbaro estos, usted les pone calificativos bien feos a los niños, porque eso es lo que normalmente sus padres han hecho en ellos. Entonces, pero cuando usted a ese niño que nadie soporta, dice que es que a nadie le oye, a nadie le hace caso, a nadie le da importancia, a nadie respeto, de repente usted con esa pienso yo que es algo que Dios respalda. Cuando usted ve y siente eso en ese niño, que no todo lo que tiene es malo, que no todo es rebeldía, de que usted encuentra una nobleza en él, de que usted encuentra algo bueno en él. Cuando usted viene y le dice, mira hijo, quiero hablar contigo, vení. Y usted ve desde ese instante una docilidad, una sumisión. Y usted dice, bueno, ¿y por qué dicen que así es? Dios puede ver eso en nosotros. Por eso nos escogió. Por eso el apóstol Pablo dice que a lo más vil, a lo más despreciado, a lo más menospreciado, a lo más inculto inclusive, escogió Dios para confundir, dice, a todo lo que es lo contrario a lo que la gente piensa de ellos. Él ve lo mejor en una vida desagradable. Él saca lo precioso que está entre lo vil. Él es el Dios que trata con el temperamento difícil, con la personalidad retorcida, con el inadaptado. Con esos trata el Señor. Resumidas cuentas, solo Dios vio el príncipe en el engañador, en el suplantador, en el codicioso. ¿Qué significa esto? Él tiene una solución para cada problema en la vida del hombre. Usted tiene problemas, Él tiene la solución. Él sabe cuál es la solución. Él tiene
una solución para cada problema de personalidad y temperamento. Él tiene la solución. Él resuelve cualquier conflicto en nosotros. Cualquier daño Él lo puede sanar. Él lo puede corregir. Cualquier problema, cualquier conflicto, cualquier daño en nosotros, Él tiene la solución. Sus recursos de amor y gracia son suficientes. Su paciencia nunca tiene fin. Sus recursos nunca se agotan. Escogió a Jacob no por capricho, sino por discernimiento. Escogió a Jacob no porque era marginado. No lo escogió por eso. No fue por capricho, como dije hace un momento, sino por discernimiento. Él pudo ver a un príncipe en Jacob. Y tan así es que desde el vientre de su madre lo escogió. Y dice que no habían ni siquiera aún nacido. Entonces vemos que Dios no solamente vio al hombre, sino que Dios vio más allá y vio dos naciones. Vio el comportamiento y las decisiones de dos naciones. Entonces Dios no se enfocó en que era Jacob y que era Esaú. ¿Sabe por qué? Porque después, a pesar de que Jacob había logrado todo, Dios bendijo también por medio de su padre a Esaú. Amén. ¿Entramos al desarrollo? Ahí entraríamos al desarrollo, a ver el proceso detallado de cómo Dios comenzó a destilar a Jacob para poder llegar a ser el príncipe que él había establecido. Amén. Pero quedémonos aquí. No importa la situación, Dios tiene la solución. No importa qué agonía, algunos ni siquiera nosotros mismos nos aguantamos. Entendemos a la gente porque ni yo mismo me aguanto, digo yo. A veces ni estando solos tenemos paz. Pero quiero decirle algo. Si Dios lo escogió, tenga la seguridad de que Dios no se ha equivocado. Nadie lo podía escoger, pero Dios lo escogió. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre bueno y amado, gracias, Señor, por tu bondad, porque siempre, oh Dios, notamos que nuestra naturaleza se desvía de un instante a otro. Nuestros pensamientos se desvían, Señor. Nuestras buenas intenciones hay un momento en que se distorsionan. Nuestro amor se deforma, Señor, de un instante a otro. Creemos que te agradamos. Creemos que tenemos un caminar recto, derecho, o un caminar correcto. Y de repente, Señor, sin que nosotros nos imaginemos, todo cambia en nosotros. Algunos hemos sido tratados como Jacob con Labán. Y 20 años después, ocupamos nuevamente la astucia que durante 20 años fue destilada. Y tratamos la manera humana de resolver nuestros problemas y nuestros conflictos. Y cualquiera diría, pero que no has aprendido en 20 años cómo Labán te ha tratado, cómo Labán te ha estafado, cómo Labán te ha timado. Ve, hermano, porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. Porque en esos momentos en que nos damos cuenta de que
echamos a perder todo en un instante, en una palabra, en un pensamiento, en una acción, en un deseo, en una obra que hagamos. Ahí es donde debemos de recordar nuestro refugio. Es el Dios de Jacob. De aquel en el que Dios le dijo: larva de Israel, yo te ayudo. Dice Yahvé, tu Redentor es el Santo de Israel. No temas, le vuelve a repetir. No temas, gusano Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Jacob, el Santo de Israel. Hermano, no hay concordancia. Gusano de Jacob, el Santo de Israel. Son los dos polos totalmente opuestos. Pero qué maravilloso es saber que Él tiene la medicina, Él tiene la solución, Él sabe cómo terminar con mi conflicto. Hermanos, si Dios nos destila, sintámonos bienaventurados, porque Él va por medio del calor separar de nosotros, como lo hace de los líquidos, las partes más volátiles. Y un día seremos el príncipe Jacob, el príncipe de Israel. Un día Dios, hermano, terminará su obra en nosotros. Llegará el momento en ese proceso que nos van a preguntar: ¿cuál es tu nombre? Esa confesión que liberará nuestra alma. Esa confesión que iniciará el tiempo de nuestra verdadera prosperidad. Esa confesión que nos habilitará para que lleguemos a nuestra tierra y a nuestra casa, como lo hizo Dios con Jacob. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en esta mañana. Rey de reyes, majestad,